El aire dentro del cobertizo estaba cargado de vapores de aceite y el calor de julio. Las moscas zumbaban perezosamente en la luz de la tarde, rebotando contra cajas de herramientas oxidadas y rollos de alambre colgantes. En el rincón de un pequeño galpón en Villamayor de Santiago, en la provincia de Cuenca, el pequeño Mateo Fernández, de 10 años, se agachaba junto a la enorme y silenciosa mole de un tractor Ebro 160, el mismo gigante rojo que una vez había arado hectáreas bajo las manos de su abuelo, pero ahora era una bestia olvidada, sin vida durante 7 años. «No toques eso, chaval», ladró el tío Ramón, un hombre corpulento con grasa en los dedos y un permanente gesto de desdén. «Solo vas a empeorarlo». Mateo lo ignoró, trazando el número de serie desvanecido en el motor. Algo sobre la forma en que había fallado no tenía sentido. La finca había intentado contratar a un mecánico el año pasado, pero el hombre se había marchado rascándose la cabeza. «Está demasiado estropeado», dijo. Desde entonces, el tractor se había convertido en un monumento al fracaso. «Deja que los mayores se encarguen», murmuró alguien detrás de él. Pero Mateo, callado y observador, ya había notado cosas que otros no habían visto. La tensión en el cable del acelerador, la corrosión irregular cerca de la entrada de combustible. Sus dedos hormigueaban de curiosidad. Su abuelo, Antonio Fernández, solía decir que las máquinas hablaban si sabías cómo escucharlas. Mateo se levantó, con el corazón latiéndole fuerte, y declaró con suave determinación: «Voy a arreglarlo». Todos se rieron, pero él no. La primera noche Mateo regresó al cobertizo. El olor a tierra seca y metal caliente aún persistía en el aire, mezclándose con el aroma de las encinas que rodeaban la pequeña finca familiar. Desde la ventana rota del cobertizo podía ver las colinas de Castilla-La Mancha, extendiéndose bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Su madre, Elena, trabajaba doble turno en la panadería del pueblo. Su padre había marchado a Alemania buscando trabajo 3 años atrás, y sus cartas llegaban cada vez con menos frecuencia. Era el abuelo Antonio quien realmente lo había criado, quien le había enseñado que las herramientas eran extensiones de las manos, y que el trabajo honesto nunca era motivo de vergüenza. El cobertizo estaba iluminado apenas por una bombilla amarillenta que colgaba de un cable deshilachado. Mateo encontró el viejo baúl de metal donde su abuelo guardaba manuales y esquemas de casi todas las máquinas que habían pasado por la finca. El olor a papel viejo y aceite de motor le resultaba más reconfortante que cualquier otro. «¿Qué haces aquí a estas horas, zagal?». La voz de doña Carmen, la vecina que ayudaba a cuidar al abuelo Antonio desde su accidente, lo sobresaltó. La mujer de 60 años se apoyaba en el marco de la puerta, con su característica rebeca morada a pesar del calor. «Estoy buscando los manuales del Ebro», respondió Mateo, levantando un cuaderno de tapas gastadas. Doña Carmen entró cojeando ligeramente. Sus manos, marcadas por décadas trabajando la tierra, acariciaron el costado del tractor con una familiaridad que sorprendió a Mateo. «Tu abuelo compró este trasto en 1975, con la primera buena cosecha después de 3 años de sequía», dijo con voz nostálgica. «Tu padre tenía más o menos tu edad entonces. Todos en el pueblo vinieron a verlo. Era el primer tractor nuevo en Villamayor desde hacía años». Mateo nunca había escuchado esa historia. Su padre rara vez hablaba de su infancia, y el abuelo Antonio, desde que la embolia le había robado gran parte de su habla 2 años atrás, se comunicaba principalmente con gestos y miradas. «¿Crees que puedo arreglarlo?», preguntó Mateo, con un temblor de inseguridad en su voz. Doña Carmen lo miró de arriba a abajo, sus ojos evaluándolo con la misma precisión con la que seleccionaba aceitunas durante la cosecha. «Tu abuelo dice que tienes sus manos. Yo creo que tienes algo mejor, su cabeza». Hizo una pausa y añadió: «Los mecánicos de Ciudad Real quieren 200 euros solo por venir a verlo. No tenemos ese dinero». La mujer se despidió con un gesto de la mano. «No te quedes hasta muy tarde, y no le digas a tu madre que te dejé aquí solo». Cuando se fue, Mateo encendió una pequeña linterna que llevaba en el bolsillo. Abrió el manual sobre sus rodillas y comenzó a pasar páginas amarillentas con diagramas descoloridos. Había algo en aquellos esquemas que le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera nacido sabiendo leerlos.
El viejo reloj de pared del cobertizo, otro superviviente de épocas mejores, marcó las 11 de la noche. A través de la ventana, Mateo podía ver la luz encendida en la habitación de su abuelo. Sabía que el anciano estaría despierto, mirando hacia el cobertizo, esperando. «Voy a hacerlo funcionar otra vez», susurró Mateo al tractor, como si sellara un pacto. «Te lo prometo». El metal frío pareció responder con un leve crujido, como si aceptara su palabra. El mundo de Mateo era pequeño, una casa de campo con paredes de piedra, campos polvorientos y un cobertizo lleno de reliquias. Su padre se había marchado cuando él tenía 7 años, en busca de trabajo en Alemania. Su madre, Elena, se levantaba cada día a las 4 de la madrugada para hornear el pan que abastecía a Villamayor y a 2 pueblos cercanos. Era el abuelo Antonio, quien había cuidado de Mateo la mayor parte del tiempo, quien le había enseñado a respetar el metal como si tuviera alma. Pasaron horas observando motores cobrar vida, limpiando bujías como si pulieran tesoros. Pero 2 años atrás, Antonio sufrió una embolia. Desde entonces solo podía observar desde su silla de ruedas, su voz atronadora reducida a susurros entrecortados. La gente del pueblo llamaba a Mateo distraído. Los maestros decían que se perdía demasiado en sus pensamientos, que era demasiado callado. Pero Antonio veía algo distinto, una intuición poco común. «Las máquinas no mienten», solía murmurar Antonio con dificultad. «Las personas sí». El tractor Ebro había sido una vez el orgullo de Antonio, pero cuando se averió en mitad de la cosecha, permaneció muerto. Los mecánicos fracasaron, las piezas eran caras, y lentamente la esperanza se desvaneció junto con los ahorros familiares. Ahora Antonio observaba desde el porche, sus ojos nublados pero aún penetrantes. Cuando Mateo le preguntó sobre la posibilidad de reparar el tractor, Antonio apretó su mano y dijo con dificultad: Espera. Esa noche, bajo un techo de tejas desgastadas por generaciones de lluvia y sol castellano, Mateo pasó horas revisando los viejos manuales de Antonio. Las páginas estaban manchadas de aceite y dobladas en las esquinas. Un fuego se encendió en su pecho mientras trazaba con los dedos los diagramas del sistema eléctrico. No sabía exactamente cómo, pero algo le decía que la respuesta estaba allí, enterrada en la tinta, en la memoria, en el amor transmitido de manos a manos. ¿Todavía estás con esos papeles viejos? La voz de su madre lo sobresaltó. Elena estaba en la puerta de su habitación, con harina aún en el delantal y el cansancio marcado en las líneas alrededor de sus ojos. «Son casi las 2 de la madrugada, Mateo. Creo que puedo arreglarlo, mamá», dijo señalando un diagrama. «Mira, el sistema de encendido del Ebro tiene un diseño diferente al de los tractores modernos. Si el problema está donde creo». Elena se sentó al borde de la cama. Olía a pan recién horneado y a la crema de manos de romero que usaba para las grietas causadas por la harina. Miró los diagramas sin entenderlos realmente. «Tu abuelo pasaba noches enteras así», dijo con una sonrisa cansada. «Tu padre decía que era una pérdida de tiempo. Prefería estar con sus amigos en el bar que aprender sobre motores». Hubo un silencio. Hablar de su padre siempre creaba un vacío en la habitación. «¿Crees que papá volverá algún día?», preguntó Mateo, aunque sabía la respuesta. Elena acarició su pelo. «Lo importante no es quién se va, sino quién se queda», respondió. «Y tú tienes mucho de tu abuelo en ti, más de lo que imaginas». A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el canto de los gallos de la finca vecina. El sol apenas asomaba por las colinas cuando ya estaba en el cobertizo. La herramienta que necesitaba no estaba allí, así que decidió visitar a Paco, el herrero del pueblo cuyo taller estaba a 15 minutos en bicicleta. El pueblo despertaba lentamente. Las mujeres barrían las aceras, los viejos se preparaban para su partida de dominó en la plaza, y el olor a café recién hecho escapaba de las ventanas entreabiertas. Mateo pedaleó rápido, esquivando gallinas y saludando a vecinos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. El taller de Paco olía a metal caliente y a carbón. El hombre, de brazos como troncos de olivo y piel curtida por el fuego de la forja, levantó la vista de la reja de arado que estaba reparando.
«El nieto de Antonio», exclamó dejando sus herramientas. «¿Qué te trae por aquí tan temprano, muchacho?» Mateo explicó lo que necesitaba: una llave especial para acceder a la caja de fusibles del tractor. Paco escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. «Tu abuelo me enseñó casi todo lo que sé sobre metales», dijo Paco, buscando entre sus herramientas. «Cuando llegué a Villamayor hace 30 años, apenas sabía sostener un martillo. Antonio me tomó bajo su ala. Encontró la herramienta que Mateo necesitaba, una llave en forma de L con un extremo adaptado. «Toma, es tuya», dijo colocándola en las manos del niño. Antonio tenía una igual, la hice para él cuando el tractor era nuevo. Mateo intentó pagarle con las monedas que había ahorrado, pero Paco negó con la cabeza. «Lo que estás haciendo vale más que dinero», dijo el herrero. «Estás devolviendo la vida a algo que todos dimos por perdido. Eso no tiene precio». De regreso en la finca, Mateo encontró a su abuelo en el porche, con la mirada fija en las colinas. Se sentó a su lado y le mostró la herramienta. «Paco dice que tú tenías una igual», dijo. Antonio sonrió y con manos temblorosas tomó la llave. Sus dedos, antes fuertes y seguros, ahora se movían con dificultad sobre el metal. Cerró los ojos un momento, como si pudiera sentir a través del tacto los años de trabajo compartido con aquella herramienta gemela. «Era buena», logró articular. «Abuelo», Mateo dudó un momento. «¿Y si no puedo arreglarlo? ¿Y si todos tienen razón y es una pérdida de tiempo?» Antonio lo miró intensamente. Con esfuerzo, levantó su mano y señaló primero su corazón y luego su cabeza. «Confía aquí y aquí». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Mateo regresó al cobertizo con renovada determinación. Sobre la mesa de trabajo, desplegó los manuales y diagramas. Junto a ellos, colocó un cuaderno donde había empezado a dibujar sus propias observaciones. Desde la ventana podía ver a su abuelo, ahora en compañía de doña Carmen. El anciano tenía la mirada fija en el cobertizo, como si pudiera ver a través de las paredes. Mateo levantó la llave que Paco le había dado, en un gesto silencioso de promesa. El tiempo se deslizó como aceite entre engranajes, mientras Mateo se sumergía en el trabajo. Las horas se fundieron en el tintineo de herramientas y el susurro de páginas gastadas. Afuera, los grillos comenzaron su canto nocturno, y las primeras estrellas aparecieron en el cielo de Castilla. 3 días después, las manos de Mateo estaban ampolladas y manchadas de grasa. El sol de julio caía implacable sobre el tejado del cobertizo, convirtiendo el interior en un horno que olía a metal caliente y sudor. Las herramientas repiqueteaban contra el suelo de tierra apisonada. Las ratas correteaban detrás de los fardos de paja y el aire estaba impregnado de diésel y polvo. Mateo había desmontado parte del sistema de combustible, revisado la bobina de encendido e incluso intentado arrancar el motor con cables auxiliares. Nada funcionaba. El viejo Ebro solo tosía, luego volvía a quedar en silencio, como un animal obstinado que se niega a levantarse. «Estás perdiendo el tiempo», se burló el tío Ramón pasando con su botella de cerveza. «No eres tu abuelo». Eso dolió, más que las ampollas en sus manos, más que el cansancio que se había instalado en sus huesos jóvenes. La situación empeoró cuando don Esteban, un agricultor vecino, llegó preguntando por trabajo de labranza. El hombre, con su sombrero de paja perpetuamente calado hasta las cejas, miró el tractor desarmado y luego a Mateo. «Si el viejo Ebro de Antonio estuviera funcionando, te ofrecería 2 días de pago por labrar mi parcela sur», dijo. Y luego, mirando la cara cubierta de grasa de Mateo, añadió: «Pero buscaré a alguien de confianza». Mateo asintió en silencio, mordiéndose el labio para no responder. Esa tarde, bajo un cielo ardiente que parecía derretirse sobre los campos resecos, se sentó junto a su abuelo sin hablar. El anciano apoyó una mano temblorosa sobre su muñeca. «No sé lo que estoy haciendo», susurró Mateo. «Quizás tengan razón». Antonio solo lo miró. Luego, su dedo tembloroso señaló hacia el cobertizo. «Escúchala». Esa noche, mientras recogía sus herramientas, Mateo oyó algo extraño, un débil tic-tac que venía de debajo del chasis. No había hecho ese ruido antes. Algo había cambiado. Su duda no desapareció,
Pero algo más fuerte comenzó a echar raíces: la curiosidad. Al día siguiente, Mateo faltó a la escuela de verano. Su madre protestaría, pero esto era más importante. Había pasado la noche dibujando diagramas y repasando mentalmente cada paso que había dado. Algo se le escapaba, algo esencial. La mañana trajo consigo un calor sofocante que hacía vibrar el aire sobre los campos. Mateo estaba en el cobertizo desde el amanecer, con una determinación renovada ardiendo en sus ojos. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en la escuela». La voz del tío Ramón resonó desde la puerta. El hombre sostenía un cigarro a medio fumar y lo miraba con desaprobación. «Tengo que terminar esto», respondió Mateo sin levantar la vista del motor. «¿Terminar qué? ¿Destrozar lo poco que queda del tractor de tu abuelo?» Ramón dio una calada profunda. «Antonio debería haberlo vendido por piezas hace años. Por lo menos habríamos sacado algo de dinero». Mateo apretó los dientes. Su tío siempre había sido así, buscando la manera fácil, el atajo, la solución rápida. No entendía lo que significaba este tractor para Antonio, para la familia, para la historia de su pequeño mundo. «¿Por qué te importa tanto esta chatarra?», preguntó Ramón acercándose. Su aliento olía a tabaco y a la sidra barata que bebía desde el desayuno. Mateo pensó en ello un momento. ¿Por qué le importaba? No era solo por demostrar que todos estaban equivocados, aunque eso sería satisfactorio. Era algo más profundo. «Porque es parte de nosotros», respondió finalmente. «Del abuelo, de mamá, de mí, incluso tuyo, aunque no quieras reconocerlo». Ramón lo miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad, como si Mateo hubiera tocado una fibra sensible que prefería mantener dormida. «Bah, son solo sentimentalismos», dijo, pero su voz había perdido parte de su filo. «Cuando crezcas entenderás que las cosas viejas deben dejarse ir». Cuando se marchó, Mateo volvió a su trabajo con renovado enfoque. Desmontó la caja de fusibles, revisando cada conexión, cada cable. Algunos estaban corroídos, otros mal conectados debido a reparaciones improvisadas a lo largo de los años. El calor dentro del cobertizo era casi insoportable a mediodía. Mateo se quitó la camiseta empapada en sudor y continuó trabajando con solo sus pantalones cortos. Su piel morena brillaba con transpiración, mientras sus dedos, ahora sorprendentemente precisos, separaban y limpiaban cada conexión. Fue entonces cuando lo vio. Un cable de tierra redirigido incorrectamente. Una modificación que alguien había hecho años atrás, probablemente como solución temporal, que acabó siendo permanente. El cable había sido conectado a un punto de masa improvisado, no al original del diseño. «No puede ser tan simple», murmuró Mateo, pero su corazón latía con fuerza. Limpió los contactos con una mezcla de vinagre y sal, como le había enseñado su abuelo. Luego, con manos temblorosas, reubicó el cable de tierra a su posición correcta, según el diagrama original del manual. El sol comenzaba su descenso cuando doña Carmen apareció en la puerta del cobertizo con un jarro de limonada fresca. La mujer observó el estado del tractor, ahora parcialmente rearmado, y luego a Mateo, cubierto de grasa de pies a cabeza. «Tu madre va a matarme cuando vea cómo estás», dijo, pero había admiración en su voz. «¿Has avanzado algo?» Mateo tomó un largo trago de limonada antes de responder. El líquido frío fue como un milagro en su garganta reseca. «Creo que encontré el problema», dijo, señalando el sistema eléctrico. «Alguien modificó la conexión a tierra, y eso está afectando todo el sistema de ignición». Doña Carmen asintió, aunque era evidente que no entendía los detalles técnicos. Lo que sí entendía era la pasión en los ojos del niño, la misma que había visto en Antonio décadas atrás. «Tu abuelo está preguntando por ti», dijo. «Está inquieto hoy». Mateo se limpió las manos lo mejor que pudo y siguió a doña Carmen hasta la casa. El abuelo estaba en su habitación, mirando por la ventana hacia el cobertizo. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Mateo. «He encontrado el problema, abuelo», dijo Mateo sentándose junto a la silla de ruedas. «Es el cable de tierra. Está mal conectado». Antonio asintió lentamente, como si siempre lo hubiera sabido. Tal vez así era. Quizás había visto el problema hace años, pero no pudo comunicarlo después de su embolia.
O quizás estaba dejando que Mateo lo descubriera por sí mismo, como parte de un aprendizaje más profundo. Mañana, murmuró Antonio con dificultad, mañana vivirá. Esa noche Mateo apenas durmió. Su mente repasaba una y otra vez el procedimiento, visualizando cada paso. El viento soplaba suavemente a través de su ventana abierta, trayendo consigo el aroma de los campos de lavanda que rodeaban el pueblo y el eco distante de las campanas de la iglesia marcando las horas. En la oscuridad, sus manos se movían como si aún estuvieran trabajando, ajustando, reparando. Había algo casi místico en esta conexión que sentía con la máquina, como si el metal y los engranajes le hablaran en un idioma que solo él y su abuelo podían entender. Mañana, susurró a la noche. Mañana veremos si tenías razón, abuelo. Y mientras el sueño finalmente lo reclamaba, casi podía escuchar el rugido del motor en la distancia, como un presagio de lo que vendría. Mateo no durmió. Instaló una lámpara de trabajo con una bombilla agrietada y cavó más profundo, hora tras hora. Afuera, los grillos cantaban bajo el cielo estrellado de Castilla. Dentro, el cobertizo resonaba con los gemidos del viejo metal siendo despertado. El pueblo entero dormía, pero en aquella pequeña estructura de piedra y madera, un niño luchaba contra el tiempo y la duda. Con cada tornillo que aflojaba, con cada conexión que limpiaba, sentía crecer la certeza de que estaba en el camino correcto. La madrugada llegó teñida de azul, filtrándose por las grietas del cobertizo. Mateo había separado metódicamente cada componente del sistema eléctrico. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente permanecía clara, enfocada, como si algo más allá de él guiara sus manos. «Buenos días», la voz suave de su madre lo sobresaltó. Elena estaba en la puerta, con su uniforme de la panadería ya puesto. «No has dormido nada, ¿verdad?». Mateo negó con la cabeza, incapaz de mentirle. Elena se acercó, observando el despliegue de piezas metálicas, cables y herramientas que cubrían el banco de trabajo. «Falté a la escuela ayer», admitió Mateo esperando una reprimenda. Elena suspiró, pero en lugar de enfadarse, se limitó a revolver el pelo de su hijo con afecto. «Tu maestro, don Felipe, vino a la panadería ayer», dijo ella. «Le expliqué lo que estabas haciendo. Dijo que un día perdido en clase no se compara con lo que puedes aprender aquí». Mateo la miró sorprendido. Don Felipe era conocido por su estricta disciplina y poca tolerancia a las ausencias. «También dijo», continuó Elena con una pequeña sonrisa, «que si consigues hacer funcionar este trasto, quiere que des una charla a la clase sobre motores. Dice que tienes madera de profesor». Algo cálido se expandió en el pecho de Mateo. Nunca había pensado en sí mismo como alguien que pudiera enseñar a otros. «Tengo que irme ya», dijo Elena, mirando su reloj. «Doña Carmen vendrá en 1 hora para ayudar al abuelo. ¿Estarás bien solo?». Mateo asintió. Cuando su madre se fue, volvió a concentrarse en el trabajo. Las primeras luces del amanecer iluminaban ahora el cobertizo, revelando años de polvo, telarañas y recuerdos abandonados. En un rincón, encontró una caja de madera con las iniciales de su abuelo grabadas. Dentro había fotografías antiguas, su abuelo joven, de pie junto al tractor recién comprado, su padre adolescente, ayudando en la cosecha, incluso una de él mismo, apenas un bebé, sentado en el regazo de Antonio en el asiento del Ebro. Esas imágenes le dieron un nuevo impulso. No era solo un motor lo que intentaba reparar, era la historia de su familia. Con renovada energía, Mateo volvió al sistema eléctrico. Limpió cada contacto, revisó cada fusible, comprobó la continuidad de cada cable con un viejo multímetro que había encontrado. Siguió el circuito desde la batería hasta la bobina de encendido, desde allí hasta el distribuidor y finalmente a las bujías. Fue entonces cuando lo vio. Un patrón en el óxido. Las conexiones cerca del distribuidor mostraban un tipo particular de corrosión, diferente al resto del sistema. Esto indicaba un problema de humedad localizado, posiblemente debido a una pequeña filtración en el cobertizo justo encima de esa área del motor. «El agua», murmuró Mateo. «El agua ha estado dañando las conexiones cada vez que llueve».
Dibujó el diagrama del sistema en un trozo de cartón, comparándolo con el manual de 1975 del Ebro. Entonces, descubrió una pequeña discrepancia, un cable de masa conectado de manera diferente al diseño original. Esa mañana, mientras el pueblo despertaba y los agricultores comenzaban su jornada en los campos, Mateo tuvo su momento de claridad. No es el motor, es el sistema de masa. La conexión a tierra defectuosa alteraba la sincronización del encendido. Ningún mecánico lo había notado porque la pieza parecía correcta a simple vista. El sol estaba alto cuando el tío Ramón apareció en la puerta del cobertizo, mascando un palillo y con los ojos entrecerrados por la resaca. ¿Todavía con esto?, preguntó observando el desorden organizado que Mateo había creado. «Eres tan terco como tu abuelo». Por primera vez, Mateo detectó algo parecido al respeto en su voz. «Creo que he encontrado el problema», dijo Mateo, señalando el diagrama que había dibujado. «El cable de masa está mal conectado, y eso afecta a todo el sistema de encendido». Ramón se acercó, examinando el dibujo con escepticismo inicial que lentamente dio paso a una expresión de sorpresa. «Maldita sea», murmuró. «Yo hice esa conexión hace años, cuando Antonio tuvo el primer problema con el arranque. Era una solución temporal, pero...» Se interrumpió, evitando la mirada de Mateo. «Pero nunca volviste a ponerlo bien», completó Mateo. Ramón asintió incómodo. Surgieron otras prioridades: la cosecha, la sequía, los préstamos. Ya sabes cómo es la vida en el campo. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Ramón suspiró y se remangó la camisa. «Bueno, ¿qué necesitas para arreglarlo?» Mateo lo miró sorprendido. «¿Me vas a ayudar? Soy el que lo estropeó, ¿no?» Además, añadió con una leve sonrisa, «alguien tiene que asegurarse de que no te electrocutes». Durante las siguientes horas, tío y sobrino trabajaron juntos. Mateo dirigía, explicando su plan, mientras Ramón aportaba su fuerza y experiencia. Era la primera vez que Mateo veía este lado de su tío, concentrado y sobrio, con manos capaces y conocimiento práctico. A mediodía, doña Carmen apareció con el abuelo Antonio en su silla de ruedas. El anciano observaba desde la sombra del olivo cercano, con ojos brillantes de expectación. «Le he dicho que estás a punto de conseguirlo», explicó doña Carmen. «No ha querido desayunar hasta venir aquí». Mateo se acercó a su abuelo, mostrándole el diagrama y explicándole lo que había descubierto. Antonio asentía lentamente, sus ojos húmedos de emoción. «Tú lo sabías», articuló con dificultad. «¿Sabía qué, abuelo? ¿Que serías tú?» Para media tarde, Mateo había reunido cable de cobre nuevo, limpiado los contactos con vinagre y sal, y construido un nuevo punto de masa, siguiendo el diseño original. Ramón había ayudado a desmontar la carcasa protectora y a acceder a zonas que requerían más fuerza de la que Mateo tenía. «¿Listo?», preguntó Ramón cuando todo estuvo preparado. Mateo miró hacia su abuelo, que esperaba bajo el olivo. El anciano levantó su mano temblorosa en un gesto de aprobación. «Listo», respondió Mateo con el corazón latiéndole como un motor a toda potencia. Sus manos temblaban, no por agotamiento, sino por anticipación. El momento de la verdad había llegado. El sol brillaba alto cuando Mateo abrió la puerta del cobertizo de par en par. La noticia se había extendido por el pueblo como fuego en un campo de trigo seco. Una pequeña multitud se había reunido frente al cobertizo. Doña Carmen con el abuelo Antonio en su silla de ruedas, el tío Ramón, que por primera vez en años no olía a alcohol, Paco el herrero, con sus manos callosas cruzadas sobre el pecho, la madre de Mateo, que había dejado la panadería en manos de su ayudante, don Felipe, el maestro de escuela, con su eterno cuaderno de notas, e incluso don Esteban, el agricultor vecino, masticando pensativamente una brizna de hierba. Mateo se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de grasa que nadie mencionó. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra sus oídos. «¿Seguro que quieres hacer esto con público?», susurró Ramón, inclinándose hacia él. «Si no funciona, funcionará», respondió Mateo, con una certeza que venía de algún lugar más allá de la lógica.
Subió al desgastado asiento rojo, sus dedos rodeando la llave de encendido. Tomó aire. Clic. Zumbido. El motor giró una vez, 2 veces. Luego, ruar. Una explosión de sonido profunda y atronadora llenó el aire. Los pájaros se dispersaron de los olivos cercanos. Las herramientas vibraron en los estantes. El Ebro 160 cobró vida como un dragón despertando tras un largo sueño. Los ojos de Antonio se iluminaron. Se aferró a los reposabrazos de su silla, riendo en breves estallidos roncos. Ramón dio un paso adelante, boquiabierto. «Madre de Dios», murmuró. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos brillantes de lágrimas. Don Felipe garabateaba frenéticamente en su cuaderno, como si quisiera capturar cada detalle del momento. Paco el herrero sonreía ampliamente, mostrando el hueco de un diente perdido años atrás. Mateo ajustó el acelerador. El motor ronroneó suavemente, como si estuviera agradecido. El olor a combustión llenó el aire, mezclándose con el polvo y la resina de los pinos cercanos. «Lo ha conseguido», exclamó doña Carmen aplaudiendo. «El chico lo ha conseguido». Antonio extendió su mano temblorosa hacia Mateo. El niño bajó del tractor y se acercó a su abuelo, quien lo atrajo en un abrazo torpe, pero lleno de significado. «Sabía que tú podrías», susurró el anciano en su oído. Don Esteban se acercó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Nunca pensé que volvería a escuchar este sonido», dijo. «Mi oferta sigue en pie, muchacho. 2 días de trabajo en mi parcela sur, pago completo». Mateo asintió, sintiendo un orgullo que nunca antes había experimentado. «Tendré que probarlo primero», dijo, sorprendiendo a todos con su profesionalismo. «Asegurarme de que funciona bien bajo carga. Podría empezar mañana, si le parece bien». Don Esteban rió impresionado. «Hablas como un verdadero mecánico. Mañana está perfecto». La pequeña celebración continuó mientras el sol comenzaba su descenso. Alguien trajo limonada y rosquillas de la panadería. Don Felipe habló con Elena sobre las habilidades de Mateo y las posibilidades de una beca para estudios técnicos en el futuro. Ramón explicaba a los vecinos cómo su sobrino había identificado el problema que había desconcertado a los mecánicos profesionales. En medio del bullicio, Mateo se sentó junto al tractor, acariciando el metal cálido del capó. Sentía una conexión con la máquina que no podía explicar con palabras. Era como si ambos hubieran despertado juntos de un largo sueño. La noticia corrió por Villamayor como el agua de un arroyo tras la lluvia. Antes del anochecer, Mateo recibió 3 solicitudes más para reparar maquinaria agrícola. La viuda Jiménez quería que revisara su motor de riego. Los hermanos Sánchez necesitaban ayuda con su cosechadora. Incluso el alcalde preguntó si podría echar un vistazo a la desbrozadora municipal. «Tendrás que empezar a cobrar», bromeó Elena mientras cenaban esa noche, «o acabarás arreglando todo el pueblo gratis». «No es por el dinero», respondió Mateo, masticando pensativamente un trozo de tortilla de patatas. «Es porque te hace feliz», completó Antonio desde su lugar en la mesa. Aunque su habla seguía siendo difícil, esta noche parecía más fuerte, más presente. Mateo asintió. «Exacto». Esa noche, Mateo durmió profundamente por primera vez en días. Sus sueños estaban llenos de engranajes que giraban, metales que brillaban y el rugido satisfactorio de motores cobrando vida. La mañana llegó con una sorpresa. Al salir al porche, encontró a un grupo de 3 niños del pueblo, todos menores que él, esperando pacientemente. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó, frotándose los ojos soñolientos. «Queremos ver cómo lo hiciste», dijo Miguel, el hijo del carnicero. «Mi padre dice que eres un genio. Yo quiero aprender», añadió Lucía, una niña de 8 años con trenzas apretadas y ojos curiosos. «Nadie me deja tocar nada mecánico porque soy niña». El tercero, Pablo, simplemente sostenía una radio rota. «¿Puedes arreglar esto?», preguntó tímidamente. Mateo los miró sorprendido. Nunca había sido popular entre los niños del pueblo. Lo consideraban extraño, demasiado callado, siempre con las manos sucias de grasa y la cabeza en las nubes. «No soy un genio», dijo finalmente. «Solo escucho lo que las máquinas tienen que decir».
Los niños lo miraron con asombro, como si acabara de recitar un antiguo encantamiento. ¿Pueden hablar?, preguntó Pablo con los ojos muy abiertos. Mateo sonrió. A su manera, sí. Les hizo un gesto para que lo siguieran al cobertizo. Dentro, el Ebro esperaba, resplandeciente bajo la luz matutina que se filtraba por las ventanas polvorientas. Mateo había pasado la tarde anterior limpiándolo, quitando años de polvo y grasa acumulada. Lo primero es entender que una máquina no es solo metal, explicó, sintiéndose extrañamente cómodo en este nuevo papel de maestro. Es como un cuerpo. Tiene sistemas que trabajan juntos, que dependen unos de otros. Los niños asintieron, absortos. Durante la siguiente hora, Mateo les mostró las partes básicas del motor, explicando en términos simples cómo funcionaba cada componente. Les permitió tocar, preguntar, explorar. Incluso Lucía, inicialmente tímida, pronto estaba haciendo preguntas sobre el sistema de combustible que dejaron a Mateo impresionado. Al mediodía, cuando llegó el momento de llevar el tractor a la parcela de don Esteban, los niños lo acompañaron como una pequeña procesión, corriendo junto al Ebro mientras Mateo lo conducía lentamente por el camino de tierra. El tractor avanzaba con un rugido constante y satisfactorio. Las ruedas levantaban pequeñas nubes de polvo, y el metal vibraba con vida renovada bajo las manos de Mateo. Desde su porche, Antonio observaba, una sonrisa amplia iluminando su rostro marcado por el tiempo y la enfermedad. En los campos, otros agricultores se detenían para observar, apoyados en sus azadas y rastrillos. Algunos saludaban, otros simplemente asentían con respeto. El mensaje era claro. Algo importante había ocurrido en Villamayor. Algo había cambiado. Y ese algo era Mateo, el niño que escuchaba a las máquinas, quien había devuelto a la vida lo que todos habían dado por perdido. Las semanas pasaron. El verano ardiente de Castilla comenzaba a suavizarse, trayendo consigo mañanas más frescas y puestas de sol que teñían el pueblo de oro y carmesí. La finca, antes languideciente, ahora zumbaba con energía renovada. Mateo había instalado un pequeño banco de trabajo en el cobertizo con frascos etiquetados, bobinas de cable y herramientas que ahora conocía como viejos amigos. La vieja radio que permanecía muda durante años volvía a llenar el espacio con melodías de flamenco y noticias de la capital. El dinero llegaba en pequeñas cantidades: 50 euros por reparar la bomba de agua de los Delgado, 20 por revisar el motor del molino de aceite, 35 por restaurar la vieja moto Vespa del hijo del médico. Cada máquina era un misterio que Mateo abordaba con reverencia. Cada problema un rompecabezas que su mente descifraba con una facilidad que sorprendía a todos, incluso a él mismo. Los jueves por la tarde, los niños del pueblo acudían al cobertizo para lo que habían bautizado como el taller de Mateo. Les enseñaba conceptos básicos de mecánica, cómo usar herramientas con seguridad, cómo escuchar el lenguaje secreto de las máquinas. Lucía, la niña de las trenzas, mostraba un talento particular. Sus manos pequeñas eran perfectas para trabajar en espacios reducidos donde los dedos de Mateo no llegaban. «Tienes una escuela aquí», comentó don Felipe una tarde, observando a los niños desmontar y limpiar un carburador bajo la supervisión de Mateo. «¿Has pensado en ello seriamente?» Mateo no había considerado que lo que hacía pudiera ser enseñanza. Para él, simplemente compartía lo que amaba. «Solo les muestro lo que el abuelo me enseñó», respondió, encogiéndose de hombros. El maestro sonrió, ajustándose las gafas. «A veces eso es exactamente lo que significa enseñar, pasar la antorcha». En casa los cambios eran evidentes. Elena sonreía más. Las facturas impagadas que antes se acumulaban en la mesa de la cocina ahora disminuían gradualmente. Incluso el tío Ramón había reducido su consumo de alcohol y pasaba más tiempo en el cobertizo, aprendiendo de su sobrino técnicas que nunca se había molestado en dominar. Pero el cambio más profundo se veía en Antonio. Aunque su cuerpo seguía débil, sus ojos habían recuperado la chispa. Cada tarde Mateo empujaba su silla hasta el cobertizo y le contaba sobre sus proyectos, mostrándole piezas reparadas, discutiendo problemas mecánicos. El anciano rara vez hablaba, pero cuando lo hacía sus palabras, aunque pocas,
estaban cargadas de sabiduría. El secreto no está en las manos, dijo una tarde, mientras observaba a Mateo ajustar la transmisión del tractor. Está en el corazón. Mateo asintió comprendiendo. No era solo habilidad técnica lo que reparaba estas máquinas. Era paciencia, respeto por el trabajo bien hecho y un tipo especial de amor que no tenía nombre, pero que reconocía en los ojos de su abuelo. Una tarde de septiembre, mientras el sol comenzaba su descenso tras las colinas, doña Sofía, la maestra jubilada que vivía al final del pueblo, apareció en la puerta del cobertizo. En sus manos llevaba una caja polvorienta. «Encontré esto limpiando el desván», dijo entregándosela a Mateo. «Pertenecía a mi marido, creo que tú le darás mejor uso». Dentro de la caja había libros, manuales técnicos de los años 60, cuadernos de notas manuscritas, diagramas detallados de sistemas hidráulicos y eléctricos. Un tesoro de conocimiento que Mateo acarició con reverencia. El esposo de doña Sofía era ingeniero en Valencia, explicó Antonio más tarde. Vino a retirarse. Aquí. Nadie entendía su pasión. Como tú, dijo Mateo. Antonio sonrió, sus ojos húmedos. Como nosotros. Esa noche, mientras cenaban, Elena sorprendió a Mateo con una noticia. «He hablado con don Felipe», dijo, sirviendo un guiso humeante de patatas y conejo. «Dice que hay un programa especial en el Instituto Técnico de Cuenca para estudiantes con talentos particulares». Mateo dejó la cuchara a medio camino hacia su boca. «¿Cuenca? Pero eso está a más de una hora de aquí». 50 minutos en el autobús de la mañana, corrigió Elena, y hay una residencia para estudiantes de pueblos alejados. Pero, ¿y el abuelo? ¿Y el cobertizo? ¿Y los niños del jueves? Antonio golpeó suavemente la mesa con sus nudillos, atrayendo la atención de ambos. «La jaula es cómoda», dijo con esfuerzo. «El vuelo da miedo, pero el pájaro debe volar». Un nudo se formó en la garganta de Mateo. «No quiero dejarte, abuelo». «No me dejas», respondió Antonio. «Me llevas contigo». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta el cobertizo, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El Ebro 160 descansaba en silencio, su silueta masiva proyectando sombras sobre las paredes. Se sentó en el asiento del conductor, sus manos acariciando el volante gastado. Tantos recuerdos en tan poco tiempo. El fracaso inicial, la duda, el descubrimiento, el triunfo, y ahora un futuro que se abría ante él como un camino desconocido. ¿Interrumpo? La voz de Ramón lo sobresaltó. Su tío estaba en la puerta, una figura oscura contra el cielo estrellado. «No podía dormir», explicó Mateo. Ramón se acercó sentándose en un viejo taburete junto al tractor. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio. «Tu madre me contó lo de Cuenca», dijo finalmente Ramón. «Es una buena oportunidad». «Pero no quiero irme», respondió Mateo. «Hay tanto que hacer aquí, tanto que aprender aún». Ramón suspiró, mirando sus manos ásperas. «Cuando tenía tu edad, me ofrecieron un puesto de aprendiz con un maestro carpintero en Toledo. Mi padre acababa de morir, y Antonio, tu abuelo, dijo que me necesitaba en la finca». Hizo una pausa, perdido en recuerdos. «Me quedé, por lealtad, por miedo a lo desconocido, por comodidad. Y cada año que pasaba, ese tren se alejaba más y más». Miró a Mateo directamente. «No cometas mi error, chico. Este pueblo estará aquí cuando vuelvas. El tractor estará aquí. Nosotros estaremos aquí. Pero tu momento es ahora». Las palabras de su tío resonaron en Mateo con una verdad inesperada. Nunca había visto este lado de Ramón, reflexivo y sincero, sin la máscara de amargura que habitualmente llevaba. «Tengo miedo», admitió Mateo. «Todos lo tenemos», respondió Ramón. «Pero el miedo no repara tractores, ¿verdad?». Una semana después, el autobús a Cuenca esperaba en la plaza del pueblo. Mateo se despidió de su madre, quien le entregó un paquete con tortilla y chorizo para el viaje. Se despidió de Ramón, quien le dio un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. Se despidió de los niños del taller, prometiéndoles volver cada fin de semana para continuar las lecciones.
Y finalmente, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Antonio, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y melancolía. «Gracias», dijo Mateo, su voz quebrándose, «por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Antonio tomó su mano. Sus dedos, aunque débiles, transmitían una fuerza que venía de algo más profundo que los músculos. «No estás en el camino», dijo Antonio, recordando las palabras que tanto habían lastimado a Mateo al principio. «Eres el camino». «Adelante». Mateo abrazó a su abuelo, inhalando el aroma familiar a tabaco y loción de afeitar que siempre lo acompañaba. Luego, con una última mirada al cobertizo donde todo había comenzado, subió al autobús. Mientras el vehículo se alejaba por la carretera, Mateo miró por la ventanilla. El pueblo se encogía en la distancia, pero sentía que no dejaba nada atrás. Al contrario, llevaba consigo todo lo importante: lecciones aprendidas, confianza ganada, amor confirmado. Y mientras las ruedas giraban sobre el asfalto, pensó en las máquinas que esperaban ser reparadas, en los misterios mecánicos que aguardaban ser resueltos, en las personas cuyas vidas podría tocar con sus manos y su conocimiento. Algunos arreglan máquinas, pensó, otros reparan esperanzas. Y en ese momento, con el sol de la mañana iluminando los campos de Castilla, Mateo supo que él podía hacer ambas cosas.